11 de la mañana, 19 minutos, y vamos a saludar a Eduardo Fidanza. Vamos a preguntarle un poco sobre lo que se viene, ¿no? Después de esta aprobación de la ley base, estamos hablando de Eduardo Fidanza, analista político, sociólogo, entre otras cosas, es desde el 2005 socio y cofundador de Poliarquía Consultores, y en su última columna, se lo puede leer por supuesto en las columnas que hace de análisis en el diario Perfil, Fidanza aseguró que no se trata de una victoria pírrica la ley base, sino paradójica. Le vamos a preguntar por qué dice esto y lo recibimos con ¿qué tema? Paradoja, por supuesto. Nos saludan. Bueno, estamos analizando esto, ¿no? Lo que pasó ayer, lo que se viene y lo que significa para el gobierno tener finalmente esta ley base. Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien. Bueno, en referencia a la paradoja, lo que escribí remite a un gobierno que para llegar a que le aprueben las leyes después de fatigosos 6 meses, tuvo que resignar, digamos, zonas y párrafos muy importantes de su ideología originaria y además pactar o acordar con lo que Milei se cansó de llamar la casta. Por eso también pienso que este es un gobierno bifronte, por eso pongo el ejemplo de Jano, el dios romano. Y eso se puede expresar a través de dos figuras. Una es el presidente, cuyo discurso, sobre todo cuando va al exterior, sigue reforzando su teoría utópica del anarcocapitalismo, de que el mercado no tiene fallas, etcétera. Pero por otro lado tiene un jefe de gabinete designado por él, que lleva a cargo las negociaciones. Ahora, esto muestra el realismo de Milei y su habilidad para resolver o avanzar en dos campos distintos. Uno es el campo comunicacional, donde él expone estas ideas dogmáticas y originarias, y otro es el campo político, donde vista la debilidad legislativa, territorial del gobierno, bueno, se ve obligado a negociar. Ahora, como están diciendo todos los analistas, una vez que tiene la legislación que tanto le costó lograr, viene una segunda fase donde debe demostrar que con los instrumentos que le proveyó la oposición, aunque no sean los que se diseñaron originalmente, bueno, puede llevar adelante la transformación que se propone, ¿no? Claro, y aquí empieza esta nueva etapa, ¿no? Lo que se puede venir de aquí en más. Y un Milei que habla de que se vienen muchas más reformas. Y la pregunta que nos solemos hacer, ¿no? Con la situación económica, digo, ¿hasta dónde puede avanzar, va a poder avanzar sin resultados en lo económico, ¿no? Bien, ahí yo creo que hay 2 o 3 elementos que podemos hacer converger. Por un lado, Milei fue audaz, digamos, trajo a la presidencia una ideología radicalizada, focalizada en que hay que reformar, achicar el Estado, hay que reducir fuertemente el gasto público, etcétera. En una primera etapa, y con inconsistencia, pero logra el tan ansiado superávit fiscal. Ahora lo tiene que sostener. Entonces hay una voluntad de cambio y unos resultados rápidos que hay que reconocerle al gobierno. Eso lo pudo hacer apalancado en un cambio muy grande de expectativas de la sociedad. La sociedad compró, tal vez porque lo constató, la creencia de que existen élites privilegiadas y que esas élites privilegiadas están impidiendo la equidad y el crecimiento del país, y le dio a Milei ese aval, y esto le permitió llegar hasta donde llegó. Ahora, la cuestión es que están las expectativas públicas, está el trayecto de cambio que logró el gobierno, pero después está la Argentina estructural, sobre todo me refiero a la Argentina económica.
si uno ve muchos de los recursos que está poniendo en juego el gobierno, podría denominarse, está buscando, como otros gobiernos, independientemente de la ideología, recursos, bajo la forma de dólares o de yuanes, que el país necesita imperiosamente por un problema estructural, que es que no tiene capacidad de financiamiento de lo que es su estructura de gastos y las mismas expectativas de la sociedad, que por un lado le dan a Milei el crédito, pero por otro lado quieren la baja de la inflación, etcétera. Entonces ahí se abre un interrogante que se expresa mucho en los debates económicos, de lo que yo llamo la misma tribu neoliberal, acerca de la consistencia del programa, y otra vez de sus paradojas. Vean ustedes que el gobierno ha pugnado por la restitución de impuestos, cuando originariamente Milei consideró a eso una aberración. Así que el juego está abierto, hay razones para tener dudas, pero también hay razones para apostar a que la audacia de Milei finalmente se imponga. Y ahí donde lo que vemos que es un Milei, efectivamente, como decía recién, estamos hablando con Eduardo Fidanza, en el exterior, que habla del narcocapitalismo, etcétera, etcétera, vengo a destruir el Estado y todo. Y después se ve también un Milei pragmático que, bueno, tengo que achicar la ley bases, la achico, tengo que intervenir en lo que tiene que ver con las prepagas, también lo hago. Digo, conviven esos dos, es lo mismo, parece una cosa pero es otra. ¿Ante qué estamos? Bueno, más allá de lo que él diga, Milei parece un aprendiz, efectivamente, de gobernantes muy pragmáticos. Yo recordaba el otro día en otra columna, o en la última, ¿no? Sí, en la última, un párrafo famoso de Néstor Kirchner. No miren lo que digo, sino lo que hago. Y ese pragmatismo tal vez sea una herramienta muy interesante del gobierno, porque si a esta altura de la administración, después de 6 meses, Milei hubiera insistido en aplicar su teoría anarcocapitalista, bueno, tal vez ya no sería el presidente. Y este fue el error de análisis de los sectores de la oposición y de muchos especialistas, que se creyeron que Milei iba a aplicar su teoría, ¿no es cierto? Y no se dieron cuenta que al final está construyendo un gobierno pragmático que además, y yo diría en términos antiguos, para la tribuna tiene un discurso atrayente. Y hoy la tribuna es una cosa muy compleja y muy amplia, incluye los medios, incluye las redes, incluye una esfera mediática que hoy tiene un valor, no sé si sobredimensionado, pero decisivo. Vean ustedes que Milei hizo todo lo que hizo sin que hubiera puesto un manifestante a favor de él en la calle. Todo esto ocurrió en el mundo virtual, en realidad, ¿no es cierto? Así que, bueno, todos estos fenómenos son interesantes para analizar. Exactamente, sí. Ahí donde se maneja bien Milei en el mundo de las redes, el mundo virtual. Aquí mi compañero, Claudio Mardones, tiene una consulta para usted. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Eduardo? ¿Cómo está? Buen día. Bien, buen día. Ha llegado un momento, una inflexión, obviamente la centralidad está puesta en lo que pasó esta madrugada en el Congreso de la Nación, el cierre de la novela de Ley Bases, lo que usted venía analizando, pero ahí en este contexto hay un interrogante sobre cómo impacta esto en el PRO, ¿no? Porque venimos de un PRO que en el Congreso ha hecho valer su apoyo quizás con más fuerza que la propia Libertad Avanza, pero ahora empiezan las dudas sobre cuál va a ser el momento de Mauricio Macri, si llega el momento en donde se terminó el apoyo y empieza una relación más distante. ¿Qué ve usted? Sí, yo en primer lugar lo que les puedo decir es que creo que Milei no solamente arrinconó a lo que él llama la casta, sino que la hizo envejecer muy rápido, en poco tiempo. Porque vean ustedes, el PRO fue un partido, si quieren, revolucionario, que surgió hace 20 años y quebró el bipartidismo histórico de la Argentina. Exacto. Fue una novedad
muy importante. Cierto que llegó al gobierno y se puede decir que fracasó, pero ahora Milei representa una versión radicalizada del programa de PRO y del programa que Macri no pudo aplicar. Por eso Macri, en modo de ver, tiene una relación muy ambivalente con Milei, que la vamos a ver desarrollarse más claramente en los meses que vienen. ¿Por qué? Porque por un lado Macri sostiene, él hace lo que yo no me atreví o no me dejaron hacer. Lo que le dijo a Vargas Llosa, ¿no? Sí, sí, claro. Es muy fácil echar las culpas cuando no se tuvo éxito, ¿no? Es fácil acusarlo a Durán Barba o a Marcos Peña de no haber hecho la revolución neoliberal. Es un poco injusto, pero si hay un partido que está sintiendo el rigor del fenómeno Milei, ese es el PRO, porque el PRO representa un partido de centro derecha superado por un movimiento que al menos en su retórica de ultraderecha, es como si en España Vox hubiera llegado a la presidencia en lugar del Partido Popular, del PP. Y un PP en eclipse total sería. Bueno, exactamente. Acá lo que tenemos es un PP, digamos el PRO, rebasado por un movimiento, vuelvo a decir, retóricamente ultraderecha. Así que tienen un problema los del PRO fenomenal, y Macri tiene un problema fenomenal, porque además hay otro detalle que aquí, cuestión que no trajimos, que es la figura de Patricia Bullrich. Además. Desde el punto de vista del voto, no de la organización, Patricia Bullrich se llevó a los electores. Uno cuando ve o cruza, como decimos nosotros en nuestra jerga, la aprobación de gobierno por la forma en que la gente votó en la primera vuelta, lo que encuentra es que la base de la aprobación es lo que Milei obtuvo en primera vuelta, más lo que obtuvo Patricia Bullrich, más lo que después se agregaron, que provenían de distintas expresiones políticas, incluso gente que apoyó a Massa. Quiero decir, ahí está la clave, por eso no nos sorprendamos que Milei lo ningunea a Macri, porque le robó una pieza fundamental, o le robó, o se asoció con una pieza fundamental para sostenerse electoralmente, que es Patricia Bullrich. Y la base electoral, que se quedó con los votos, ¿no?, de Macri también. Bueno, por eso se quedó con los votos de Patricia Bullrich y los votos propios. Exacto. Entonces, sostener esa sociedad con Patricia Bullrich es muy importante. Clarísimo, Eduardo. Gracias por estos minutos aquí en Modo Fontevecchia. Bueno, un gusto y saludos. Abrazo Adiós. grande. Eduardo Fidanza pasó por aquí, por Modo Fontevecchia.